Entonces el tipo así como, qué amistosa la gente en esta universidad, ¿no es cierto? Qué bienvenida calurosa le dan a los alumnos nuevos. En la casa de ellos se ve invadida por cocodrilos. Tú dices como para que nos relajemos durante la cuarentena. Hola, ¿cómo están? Estamos acá conversando sobre cine en cuarentena. Yo me llamo Andrés y me acompaña Michel. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? Encerrados, pero bien cerca de una pantalla y con muchas ganas de ver buenas películas. Traemos 5 películas que tienen el objetivo de no solo hacernos pasar un buen momento cinéfilo, sino también invitarnos a reflexionar sobre lo que está pasando en la cuarentena desde el punto de vista humano y también lo que va a pasar cuando salgamos, que estamos seguros que vamos a salir de esto. Y son películas muy diversas, de terror, de suspenso, comedias, dramas. El virus no discrimina género. Nada, es todo por igual acá. Vamos entonces con la primera sugerencia. I wouldn't believe the story if someone else were telling it, but it's true. La película Tres idénticos extraños, una película británica del 2018, la dirigió Tim Wardle, un joven, va por primera vez, digamos, su primer día de universidad, y cuando llega ahí la gente lo saluda como si lo conociera de toda la vida. Entonces el tipo así como, qué amistosa la gente en esta universidad, ¿no es cierto? Qué bienvenida calurosa le dan a los alumnos nuevos. De pronto se da cuenta que la gente no lo está saludando por amistoso, sino que piensan realmente que lo conocen. Y ahí el tipo queda como bien metido y se pone a investigar y se da cuenta que en esa universidad ya está estudiando su hermano gemelo que él no conocía. Ahí se desata obviamente toda la intriga de la película. Ese es como el momento en que se echa a correr la bolita, ¿no es cierto? Y empezamos a entender que este muchacho tiene un hermano gemelo, que lo separaron en algún momento. Soltar un poco más ya es matarle la película a la gente, pero yo la elegí porque creo que una de las cosas que está en juego en este momento de cuarentena es el derecho a tener información sobre nuestras vidas y sobre todo el derecho de quienes administran nuestra información, nuestros datos personales, nuestros movimientos, la transparenten. ¿Por qué la están utilizando? ¿Cuáles son los intereses si es que hay comerciales detrás de esa utilización? Una película súper entretenida porque es un thriller, pero creo que a todos nos van a quedar ganas después de verla de cuidar más nuestros datos personales y de involucrarnos en luchas, si es que sean luchas sociales, para empujar a que aquellos que tienen nuestros datos transparenten su utilización. Tenemos la intuición, por lo que leemos, que los datos sirven para vendérselo a un tercer negocio y que ellos nos entreguen publicidad, ¿no es cierto?, a la medida de nuestro interés. También todos saben que nuestros datos están yendo a un bolsón de científicos que están experimentando con esas inteligencias artificiales, con un montón de cosas. Echa tu imaginación a correr. Piensa en la cosa más terrible, piensa en Mark Zuckerberg y ahí se te van a ocurrir varias ideas. Oye, ese hombre qué cara de robot tiene, ¿eh? ¿No será un Por androide? la apariencia de nadie, pero la verdad es que es como un... El Westworld, ese weón está... como que se va a sacar en cualquier momento. Nadie le ha dicho parar funciones motoras, se va a quedar ahí detenido. Cuando lo invitan al Senado y le hacen las preguntas, y los senadores son unos viejitos así como, oye, ¿cómo se mete uno a Instagram? Y como que así como, bueno, yo no manejo las cuentas. Así como, fue como sí, lamentable. No, terrible. En las campañas primarias para elegir los candidatos republicanos y demócratas, hay una que apellido Warren, que estaba empujando muchísimo para quedarse con las primarias en varios lugares. Ella era una de las impulsoras principales de regulaciones para estas grandes empresas. Amazon, Apple, Facebook y Google, y se filtró un audio de Mark Zuckerberg que parece que, estaba dando una entrevista y decía, si nos quieren llevar ante la justicia vamos a tener que bajar al ring y pelear. Qué miedo. Haley, are you hurt? I'm fine. Hello, can anybody hear me? I'm trapped with my father in our house in Coral Lake. Yo elegí una película que se llama Crawl, de Alexandre Aya, del 2019. La tenía fuera de mi radar y fue porque un día a Tarantino le preguntaron ¿cuál fue tu mejor película que viste este año? Y él dijo esta película y todo el mundo quedó como ¿qué? Y efectivamente es una película bien sencilla en su temática, pero que funciona a la perfección. ¿Qué pasa cuando un catástrofe de la naturaleza, que es inmanejable, empieza a cambiar tu mundo de una manera muy rápida? La protagonista es una mujer que de pronto se ve bajo la necesidad
inmediata de ir a rescatar a su padre, porque se da cuenta que si ella no lo hace, nadie lo va a hacer por ella. El gobierno no está siendo capaz de tomar las medidas necesarias. Esta es una especie de inundación tipo Katrina. Y ella decide ir inmediatamente a buscar a su padre, que vive solo en una casa antigua en el pueblo que está más inundado. Una mujer que se había distanciado de su padre dentro de la catástrofe, también esta situación los une como familia y además los enfrenta a una cosa impensada. Se trata de cocodrilos. Esto es algo que ya en lugares como Florida y otros espacios en Estados Unidos ha pasado. Hay grandes ecosistemas que se empiezan a mezclar con los humanos y los cocodrilos, por ejemplo, son uno de ellos. Ahora, con lo que ha pasado con la pandemia, te imagino que habéis visto todos estos videos de los monos que bajan a la ciudad, los pájaros. Acá en Santiago, unos pumas estuvieron caminando acá al lado. Una cosa así increíble. Y fueron a tocar la puerta. Sí, básicamente. Entonces lo interesante es que, claro, la casa de ella se ve invadida por cocodrilos en esta inundación y ella, la película es casi en tiempo real en que ella tiene que salvar al papá. Manejado con una pericia del director y de la actriz que es notable. Y esto tú dices como para que nos relajemos durante la cuarentena. Yo creo que, claro, yo creo que es bueno también a veces el ejercicio de las películas de terror o de suspenso, que a uno lo ponen un poco tenso, pero después genera como es como una catarsis, te hace generar un poquito de endorfinas, ¿no? Como subirse a la montaña rusa un ratito. Sí, totalmente. Que el ser humano también saca fortaleza de la nada. El personaje de ella es muy admirable porque es esta mujer fuerte que tiene que enfrentarse a diferentes problemas uno tras otro. Y uno también se pone en el lugar de ella. Uno dice, ¿qué haría yo si estuviera en ese sótano? Yo había visto una película de él hace 10 años que se llama Piraña 3D. Que es una película totalmente adolescente, muy mala. Es como un festival de carne, de mujeres en pelota, de mutilaciones. Una película que claramente, esta película de años después, es una madurez del director bastante alta. Una peli de género, corre que te pillo para pasar una noche en cuarentena. Gracias por estas pesadillas. La siguiente película es Monos y es una propuesta que te quiero hacer, Andrés, de cine latinoamericano, una película colombiana de Alejandro Landes. Muchos comentarios la describen como un cruce entre Apocalipsis Now y El Señor de las Moscas, para guiarte un poco por dónde va la mano, ¿no? Y esta es una historia que se vende como una historia de madurez, en donde estos adolescentes paramilitares están haciéndose cargo de una posición en las montañas, esperando órdenes que les dé un superior. Claro, les da responsabilidades y es como, ¿qué haces cuando le dejas a un adolescente las llaves de la casa? Y todo lo que puede salir bien y mal está ahí. A mí me gustó muchísimo porque además de ser audiovisualmente impecable, tiene unas locaciones maravillosas. La mayoría de su elenco son no actores, tienen un par de actores, pero el resto son jóvenes que además le dan a la película una frescura que se siente casi documental, una fotografía maravillosa, y lo que más me gusta es que se mezclan estos elementos de jóvenes con una responsabilidad que les queda grande, y también el elemento de la naturaleza, no como una naturaleza que se siente intervenida por el ser humano, sino todo lo contrario, un ser humano como inferior en la escala trófica metido en este ambiente. La naturaleza también es un personaje en sí mismo, es como también una fuerza que los baja, así que le dice a ustedes que quieren ser dioses, aquí la Tierra está muchísimo antes que ustedes. Una de las cosas que está pasando ahora con esta cuarentena y lo que estamos viviendo es que de alguna otra forma, aunque suena un poco cliché, la naturaleza nos está diciendo, ustedes no son, aunque lo crean, los reyes del asunto acá. Hay otras reglas que son más poderosas. La película, a pesar que el director en todas las entrevistas que ustedes pueden ver en internet, dice que básicamente él quería hacer una historia de madurez, de adolescentes, buscando su identidad y haciéndose cargo de responsabilidades más de adulto, a mí no me deja de parecer una película que tiene otra capa, que es política y qué hacemos con los desmovilizados. Colombia hace poquito estuvo incluso haciendo referéndum para preguntarle a la gente qué hacían, si los perdonaban y los integraban a la sociedad o los castigaban, y la gente, bueno, eligió castigarlo. Es una cicatriz abierta que me parece que está tocada de una manera muy, muy interesante. Como que hay todo un mundo también en el cine latinoamericano abierto y que está disponible para ver en muchas plataformas. No digo que en Netflix no haya, pero también hay otras plataformas donde se puede observar muy buen cine. Totalmente. Yo creo que el cine latinoamericano, estamos hablando de él como haciéndole, digamos, barra porque somos latinoamericanos, pero
Igual le pasa mucho a cines, entre comillas, más periféricos, que no están, digamos, en los circuitos de grandes distribuidoras o tachados de más comerciales, pero que tienen atributos que podrían pelearle palmo a palmo a películas que están ahí en las plataformas más conocidas como Netflix, Amazon. Lo que quiero decir es que no es con el afán de decir, oigan, hagan un esfuerzo por ver un poco de cine de otros lados, sino que háganse ustedes el favor de escarbar un poco más en otros lugares, porque van a llevarse una sorpresa grata si es que no está familiarizado, digamos, con cines más periféricos. Digámosle cine independiente, digamos. This is gonna be good for us, Jess. Really good. That's a marriage, isn't it? Working on the difficult things. For better or worse. Let's go in, get comfy. Elegí otra película de suspenso en mi ejercicio sádico de que la gente entre en tensión y la libere, ¿no es cierto? Como una relajación de músculo. ¿Te gusta Stephen King? Me gusta mucho Stephen King, por supuesto. O sea, me gusta su literatura, digamos. Ahora Claro. las adaptaciones, si es que a eso te refieres. I don't want her, Spirit! I want her! Ambas. Claro, sé que hay algunas más. Acertadas que otras. He was scared of a cat. A mí me gusta mucho leer a Stephen King. Debo reconocer que lo descubrí hace unos 4 o 5 años. En verdad me puse a leer libros de él. Me cuenta que el tipo es un narrador impresionante. Creo que Stephen King, por ahí veía, tiene más de 60 historias adaptadas al cine. O al cine o a la televisión. 60. Y de ellas por lo menos 40 y tantas son películas. Y esta película, que salió en 2017, de Mike Flanagan, que está en Netflix, es una película que es considerada una de las mejores adaptaciones recientes del cine de Stephen King. Salió el mismo año de It, que es la película dirigida por el argentino Andy Muschietti, que también fue considerada una buena adaptación de la novela. El juego de Geralt es una historia, quizá una de las historias más difíciles de adaptar del cine de Stephen King, porque ocurre todo en una habitación y es básicamente el monólogo interno de un personaje. Entonces es una película que podría haber sido cinematográficamente muy difícil de mostrar. Todas estas películas que son de encierro son muy complicadas. Pero lo interesante es que acá Flanagan, que se ha convertido ya ahora como en una especie de autoridad en adaptar películas de Stephen King, hizo el año pasado Doctor Sueño, que es la segunda parte del Resplandor, y ahora está haciendo Halloran, que es una película sobre el personaje Dick Halloran que hace Scatman Crothers en la película del Resplandor. La historia es una mujer que tiene un matrimonio de varios años y se va con su marido a una especie de retiro como para reencontrarse en una cabaña. Entonces se van a una cabaña alejada, como suele pasar en las películas de suspenso y de terror, para pasar un fin de semana tranquilos, ¿no es cierto? Y en un juego erótico que ellos tienen, algo sale muy mal, tan mal que él muere. Y ella queda esposada a la cama. Y la trama de la película... ¿Me acabas de contar algo importante? No, es la película en el tráiler, eso es el inicio de la película, que ella está esposada en la cama. De hecho, el afiche de ella es ella esposada en la cama. La gracia de la película es qué pasa si tú estuvieras en la situación de ella, en el sentido de que nadie sabe que estás en esa cabaña, no hay señal, y tú sabes claramente que si tú te quedas esposado en una cama durante varios días, te vas a morir. ¿Qué es lo que pasa con una persona que queda en esta situación? ¿Cómo empieza a pensar en su escape? ¿Cómo va a lograr, cuáles son los pasos a seguir para lograr salir de esa situación? Y también, ¿qué pasa con su sanidad mental? Porque empiezan a pasar mucho tiempo en esta situación y el personaje, la actriz, le toca hacer varios roles dentro de la película. Hay conversaciones que ella tiene consigo misma. Entonces el director encuentra varios recursos audiovisuales para que la película fluya y tenga un interés. Entonces el personaje de ella hace varias versiones de ella misma mientras ella está encerrada. Y bueno, hay otras cosas que pasan que no voy a contar, pero que tienen que ver con qué pasa con tu fortaleza en tu cuerpo y en tu mente cuando te ves en una situación límite. Está muy bien resuelta en todos estos momentos. La actriz Carla Gugino hace como una especie de olimpiada de la actuación, creo yo, porque tiene que estar constantemente saltando de un rol a otro mientras tiene esta discusión consigo misma de qué hacer y cómo ella también revisita su pasado en este tiempo. O sea, cuando las personas se ven enfrentadas a situación límite, y por eso la elegía por el tema de la cuarentena, y lo conversaba con unos amigos, mucha gente también mira para atrás, ¿no? Como, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué haría yo si ahora recupero mi libertad?
¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando uno se ve privado de derechos, elementos básicos? Y uno también se replantea también como en su historial hacia atrás y qué es lo que haría después. Y eso es algo que uno también se identifica con ella en la película. Entonces, en ese sentido, es bien interesante poder participar de esas 2 horas de ella, digamos, en esta situación extrema. Buenísimo, me parece, ya me la vendiste. Remember the day when we first met? I remember that motorcycle, my best dress. You looked at me and I knew. A Hidden Life, una vida oculta, de Terrence Malick. La historia de un hombre austriaco en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial que vive en el campo, es un campesino, ahí con su mujer y su hija, y de pronto es llamado para enrolarse al ejército e ir a defender a los intereses de Hitler y sus secuaces a la guerra, ¿no? Y el tipo, por sus convicciones éticas, morales, decide rebelarse a este llamado y más que rebelarse y escapar, decide enfrentar a las autoridades y decirles que él es un objetor de conciencia y por lo tanto asume las consecuencias que eso pueda tener y lo arrestan. Y en realidad, si alguien se mete a ver la película para buscar giros y tramas y cosas de ese tipo, no lo va a encontrar, como casi ninguna película de Terrence Malick, la verdad. Dura 3 horas. Es fácil, digamos, meterse en una película de 3 horas, por muy interesante y entretenida que sea el tema. Y a mí eso me gustó muchísimo en esta propuesta en particular porque me hace mucho sentido con la postura del personaje. Un personaje que es totalmente contracultural a lo que está ocurriendo en su realidad de vida. O sea, todos comulgan con ir a la guerra porque hay que defender la patria, la tierra y no sé qué, independiente que el que esté enfrente de ese llamado sea un loco, y él dice no. Entonces a mí me parece que esa rebeldía que tiene el tipo me hace mucho sentido también con la rebeldía que de pronto uno podría tener con esta como especie de dictadura de los puntos de giro, de las narraciones efectistas llenas de artilugios para mantenerte entretenido, como si ese fuera el fin. A mí lo que me gusta es que aquí el tipo utiliza el tiempo como un medio, el tiempo reposado como un medio para que tú no te preocupes ya tanto de qué es lo que va a pasar, sino que te preocupes más de cómo lo está sintiendo el personaje. Arriba de un tren que tiene ciertas reglas y muchos de nosotros quizás no comulgamos con esas reglas, pero por el simple hecho de que son las reglas y hay muy poco tiempo para reflexionar sobre ellas, nos subimos nomás. Y creo que, por ejemplo, el estallido social en Chile tiene un poco que ver con decir, a ver, miremos si estas reglas no funcionan o no funcionan. Y cuando hicimos esa pausa nos dimos cuenta de que en realidad no nos funcionaba y que había que hacer algo. Allá de que sean los años 40, parece un mundo casi idílico, como casi medieval al inicio de la película. Este mundo como de la cosecha, ¿no es cierto?, de la agricultura, del trabajo con los animales, como el ser humano como en su primer estado, digamos, como colonizador. Sentí que los paisajes son hermosos. Entonces durante la primera media hora, 40 minutos de la película, uno está viviendo en este mundo hermoso, que es como un paraíso donde ellos viven, una relación de amor profunda entre el protagonista y su esposa, su hijo, su madre. Hay una primera película dentro de la película de Malick, que es este mundo. Malick ya había explorado en películas anteriores esta belleza visual que sobrecoge, como con lo que ha hecho con El árbol de la vida, ¿no es cierto?, donde habían escenas cotidianas tan lindas. Después de haber experimentado esa belleza, te tienes que poner en la piel de él y decir, renuncio a ese mundo que yo tengo, por mis convicciones morales, por lo que yo pienso. En la película como que tiene muchos personajes que constantemente lo cuestionan a él y le dicen, di el juramento a Hitler, son solo palabras, no importa, ¿cachai? Después la guerra se va a acabar y vas a vivir, o sea que da lo mismo. Pero también, ¿de verdad quieres como jurarle lealtad al diablo en el fondo? Sentí que esta película, a diferencia de otras de Malick, tiene muy buena medida entre lo que son las locuciones en off, los monólogos, que a veces en otras películas a veces eran como un poco excesivos. Acá sentí que están como en la medida justa, pero sí requiere, claro, mucha paciencia y de alguna manera sentir lo que él siente en este mundo. Ahora, para serte bien sincero, yo la vi en un momento al final del día y quedé así, pero bajoneado mal después que la vi, porque es una película triste igual, es una película melancólica, es una película
que es bien profunda. Nada, toca tu corazón y te obliga a sentir esas cosas. Yo me quedé también tocado, pero yo terminé con una sensación no positiva, así como de ahora voy a, ¿cachai? Vamos a carretear. No quedé arriba, pero sí quedé arriba en el sentido de que la película de alguna otra forma te anima, a mí eso me pasó, a defender como con más fuerza Tus principios. cosas Sí. que a veces son totalmente contraculturales o van en contra de todo lo que está establecido. No en el sentido heroico, sino que en el sentido de decir yo, de espacio democrático, tengo también derecho a disentir y que por eso no me castiguen. Me pareció una oda a respetar las visiones que tengan las personas. Basada en la vida real, entonces creo que eso también es una cosa interesante, porque no es que el director se fue en la volada y se inventó una movida que es difícil de ver en la realidad. Es una cuestión que pasó y me imagino que habrá pasado 1000 veces. Yo no sé si viste esa película de Mel Gibson que también trata el tema. Sí, la del soldado que se transforma en médico, digamos. Exacto. O era médico y va a la guerra a salvar vidas, digamos. Claro, incluso salvavidas de los enemigos. La visión del director es completamente diferente. Mientras Mel Gibson lo transforma a él en una visión de héroe súper mesiánico, de hecho con imágenes súper religiosas, como esa que lo elevan en una cruz, digamos, ¿no? Es como literalmente Jesus, bueno, Mel Gibson. Bueno, los dejamos con estas 5 películas. Coméntenos abajo qué les parecen, si las vieron, si quieren que también hablemos de otras películas, porque la idea de este video podcast también es que sea una interacción, ¿no es cierto? Que también tengan comentarios, nos cuenten qué están viendo, qué les gustaría que habláramos. Y nosotros también igual los vamos a comentar con 5 películas más en el próximo capítulo. Buenísimo. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos, chao. Vincent. Vincent. I'm on the intercom. Where is the intercom? It's on the wall by the 2 African fellows. To your right.